Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén escuchando en este nuevo programa de la campaña Cada quien va a su casa del Parque Ecológico Chipinque. Pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Antonio Hernández de Pronatura Noreste, que nos va a estar acompañando para darle continuidad a esta serie de diálogos que hemos tenido con algunos expertos como Dr. Roberto Mendoza y otros expertos tanto en el podcast pasado como en el conversatorio sobre especies exótico invasoras. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias Jimena, buen día, gusto en saludarte. No sé si quisieras presentarte un poquito, qué es lo que haces en Pronatura, qué experiencia tienes en torno a las especies exóticas invasoras, ya sea flora, ya sea fauna, porque si bien aquí en Chipinque tenemos ciertas especies de plantas, ¿no? Bien focalizadas, como es el trueno, pero también quisiéramos saber un poco más de la fauna, ¿no? Exótica invasora. Claro, sí, mira, pues bueno, yo ahora justo estoy colaborando con la organización Pronatura Noreste. Ahí yo soy responsable del programa de agua, pues realizamos actividades en el río Bravo, sobre todo, en algunos sectores de Juárez, Chihuahua, de Piedras Negras, Coahuila. También realizamos trabajo de gestión de este recurso en el área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas, en el municipio de Coahuila. También aquí en la zona urbana, como proyectos de conservación de humedales urbanos. Todavía, a pesar de la urbanización, sobreviven. Y en el estado de Tamaulipas y Durango también, como en algunas lagunas que son prioritarias para la conservación de las aves. Y bueno, Jimena, mi experiencia prácticamente ha sido desde que egresé de la universidad. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me tocó trabajar el tema en las islas del Golfo de California, donde hay introducción de algunos pequeños mamíferos, de algunos animales de ganado, con cuestiones de evaluación, intervenciones también en actividades de erradicación. Aquí en la zona metropolitana de Monterrey me ha tocado justo aquí mismo en el Parque Ecológico Chipinque, hace algunos años desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas me tocó colaborar en proyectos, me parece que fue el inicio reciente de actividades de control, justo el que señalas, de trueno sobre todo, pero también con control del Arundodontax, del carrizo, sobre todo, que pues sabemos que es común a nivel país. Claro. Digamos, esos son como los antecedentes, y desde Pronatura, digamos, enfocado sobre todo en los ríos urbanos, el río La Silla, el río Santa Catarina, donde ahí también hay una problemática importante de este aspecto. Y ya entrando en tema, ¿no? Y en materia, ¿cómo afectan entonces estas especies exótico invasoras a la zona metropolitana de Nuevo León? ¿Cuáles son las principales que existen, ¿no? A nivel metrópolis? ¿Cuál es? Bueno, esa te la dejo para ahorita, ¿no? Contestemos ahorita eso. Sí, claro, yo creo que el impacto lo podemos establecer, digo, de acuerdo a la zona del estado o del área metropolitana, del ecosistema que se trate también. Por ejemplo, puntualizaría sobre todo los ecosistemas acuáticos, ¿sí? Nosotros tenemos detectados, por ejemplo, en el sur de Nuevo León, donde hay algunos cuerpos de agua de buena importancia, donde hay una introducción de lo que llamamos el carricillo, ¿sí? Pues ahí tiene, por ejemplo, hablamos de la laguna del Perico, en el municipio de General Zaragoza, Nuevo León, en el sur del estado, donde tenemos identificada claramente esta invasión, y estaríamos hablando incluso del cuerpo de agua quizás de mayor extensión en el sur de Nuevo León, ¿no? O sea, ahí está esa problemática, que digamos esta especie también, por ejemplo, afecta a otras zonas del país, cuando hacía la referencia de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Ese es uno de los que a mí me parece más importantes. Entonces, si uno va a la laguna del Perico, vamos a ver que prácticamente el contorno casi total de sus riberas tiene masas flotantes de esta especie. Y ahí hay como, digamos, no permite, por ejemplo, que se desarrollen otras especies arbóreas que justo son de los ecosistemas acuáticos o de ribera, ¿no? Ese es uno que me parece importante destacar. También te diría en los ríos que están aquí en la zona metropolitana de Monterrey, por ejemplo, el río La Silla, Santa Catarina, el Pesquería, el río Salinas, como más al norte de la ciudad. Yo ubicaría al menos, dos especies que me parecen importantes. O sea, una es la que conocemos como papiro. Es una especie de introducción de origen, es una especie ornamental
de origen africano que también se ha usado mucho, por ejemplo, en los acuarios y que fue liberada, como ha sido en muchos otros casos, en cuerpos de agua. Entonces nosotros ahora ya podemos encontrar amplias zonas de estos ríos en donde la cobertura es casi total de esta especie, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un desplazamiento del hábitat para, sobre todo yo hablaría de especies de bosque de ribera, ¿cómo le llamamos? Los bosques de galería, Yeah. ¿sí? Donde ahí afecta a, por ejemplo, a los sabinos o ahuehuetes, a los álamos, que son como las especies más conspicuas de estos cuerpos de agua, ¿no? Y esto se repite, o sea, es un contexto en todos los ríos, ¿sí? Y en una escala equivalente, pues el muy conocido, el Arundo Darks, el carrizo, ¿no? Entonces, esto es, yo no diría solo en toda la zona metropolitana, sino prácticamente en todos los ríos de Nuevo León. En los ecosistemas acuáticos, no solo ríos, vamos a encontrar la presencia de carrizo, ¿no? Vaya, es bien importante esto que tocas, ¿no? Que es en todos los ríos, ¿no? En todas las cuencas. Y yo estaba espejeando, ¿no? Con otros espacios a nivel nacional, que también hay problemas, ¿no? Inclusive porque muchas de las especies exótico-invasoras en espacios azules, pues provienen de los acuarios, ¿no? Muchas veces, o del pececito que echamos con todo y alga, ¿no? El odea, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que en la introducción de especies exótico-invasoras, pues sí tienen un riesgo vital, ¿no? Como ya se ha mencionado tanto en el podcast pasado como ahorita que lo estás mencionando. Quisiera que nos fuéramos con una pequeña pausa para escuchar un audio de un video que hicimos sobre lo que estamos trabajando desde el Parque Ecológico de Chipinque, de la reserva que está haciendo este espacio, y pues es en torno a la presencia de especies exótico-invasoras en Chipinque. Hola, soy Fede Franco y trabajo en el Parque Ecológico Chipinque y estoy en el área de acción para la conservación. ¿Qué hace que una especie sea invasora? La cantidad que hay en el lugar y el desplazamiento que hay en las especies nativas. ¿Cuál es la especie más presente en el PS y cómo desfavorece a las especies nativas como el pino blanco? No es el que predomina en el parque, como también tenemos la sombría japonesa, el cual les quita espacio, nutrientes a las especies nativas, por ejemplo el pino blanco. ¿Existe un equipo en Chipinque que se encargue del manejo de estas especies? Sí, es el equipo de acción para la conservación. ¿Qué acciones toman y en base a qué estudios u organizaciones? Se realizan extracciones manuales de las especies con herramientas como machete, talache, hacha, motosierra y en conjunto con CONAM y Parques Cumbres de Monterrey. ¿Esta labor es complicada y extensa cada cuando la realizan? Tenemos un programa permanente de control de especies invasoras y es una labor complicada porque hay que retirar la semilla previo al tumbar el árbol y el material se usa para ser retenidas para evitar erosión de suelos. ¿Cuál ha sido el resultado del equipo y cuál ha sido el mayor reto? Se ha logrado retirar mucho trueno, el cual nos deja áreas libres para reforestar pinos nativos. El mayor reto es extraer los truenos en áreas remotas y con pendientes muy pronunciadas. Te invitamos a apoyar nuestros programas Chipinque, la montaña te llama. Volvemos después de haber escuchado esta cápsula sobre la presencia de especies exótico-invasoras en Chipinque, que viene siendo parte de un video testimonial de uno de los colaboradores de la reserva. Y ahora quisiera preguntarte, ¿cuáles han sido los mecanismos de evaluación de riesgo que existen en el estado y que existen en la zona metropolitana? Ya, mira, esto viene mucho, yo lo diría desde como de tres perspectivas. Una desde la Dirección de Parques y Vida Silvestre, donde yo conozco que tienen como un programa de atención a esta problemática, sobre todo también enfocada en algunos espacios de las áreas naturales protegidas, donde se tiene como identificada la presencia de este tipo de especies. Ese es uno. El otro me parece que es como de los que también ha sido pioneros aquí en la entidad, pues el que corresponde al de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
donde pues se ha trabajado programas en colaboración con diversos aliados en la atención de la problemática. Ese es el segundo. Y un tercero que lo veo desde una perspectiva más civil de las organizaciones y como colectividades, donde creo que poco a poco se ha ido dando la conciencia de esta problemática que afecta a los ecosistemas y la biodiversidad, donde pues también hay organizaciones. ProNatura es una de ellas que yo conozco. Me parece también que, por ejemplo, la Asociación de la Sierra Picachos, esa es otra que también hace, por ejemplo, en la Laguna de Picachos, donde hay también una introducción, me parece, de la lechuga, de la planta que llaman la lechuga del agua. Y bueno, nosotros desde nuestra perspectiva en la organización justo hemos recibido solicitudes de colaboración y de apoyo, porque en ranchos aquí mismo en la periferia, digamos en las zonas más alejadas de la metrópoli, donde, por ejemplo, debido a descargas de aguas con alto contenido de material orgánico, se ha favorecido la invasión, por ejemplo, del lirio acuático y de la que señalaba hace un momento, de la lechuga del agua, ¿no? Yo creo que eso serían como algunos ejemplos que yo visualizo de cómo se le ha dado. A mí me parece que de manera progresiva yo ubicaría al menos de los últimos 10 años como una atención, digamos, más visible a la problemática, porque creo que siempre se ha trabajado desde lo académico. ¿Podrías profundizar un poco cómo es este mecanismo, ¿no?, de evaluación, ¿no? ¿Cómo sabemos que una especie es exótica, invasora, ya a nivel ecosistema, ¿no? En Sí. un espacio delimitado. Hay metodologías de evaluación de riesgo, ¿sí? Ya. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar estas metodologías que ha desarrollado la Conavio, por ejemplo. Esa me parece que es la más importante, en donde justo, digamos, el primer paso es como identificar el área de distribución o de origen, ¿no? Entonces, si estamos hablando que se trata de una especie de origen, lo más común aquí, por ejemplo, de origen asiático o de origen africano, pues ya estamos hablando de especies que se encuentran fuera de su área de distribución. Ese es el primer ejemplo. Esa es como, digamos, la línea de partida en la cual las metodologías de evaluación de riesgo definen esto. Ese es uno. Y luego entras a procesos de distribución. O sea, generalmente delimitas un espacio, un territorio de evaluación donde tú vas a enfocar tus acciones, tus intervenciones de valoración. Entonces se hacen mapeos de distribución preliminares, por ejemplo, que nos van a dar como una perspectiva primera o una línea base de cuál es el alcance de la distribución y del impacto que pueda tener de la especie que estemos trabajando, de cualquier tipo de organismo, ¿no? Y posteriormente, a partir de esa mirada de diagnóstico, es cuando tú ya defines las intervenciones de manejo, donde podemos hablar, por ejemplo, pues de un control, de una erradicación. Hay casos en los que se ha definido también de que es tanto el impacto que simplemente puedes alcanzar, por ejemplo, a contener el avance, pero los procesos de erradicación o de control pues quizás no sean tan sencillos de implementar, ¿no? Pero esa es como una tercera etapa. Y en una ya como, digamos, ya en el seguimiento, yo visualizo dos más que tienen que ver uno como paralelo al impacto que tienen los ecosistemas que se definió en esta primera etapa, es ver si hay un impacto económico, ¿sí? Porque en algunos casos ocurre. Estamos hablando de que lo que visualizamos muchas de las ocasiones es el efecto adverso que tienen hacia los ecosistemas, hacia la diversidad, hacia alguna población, algún ecosistema, pero no siempre se tiene la mirada de lo económico, ¿no? Entonces, porque eso también ocurre. Y pues bueno, al final los procesos de evaluación de todo lo que acabo de mencionar. Ok, perfecto. Y oye, en ese sentido, ¿qué alternativas pueden existir, ¿no?, para pensarse desde la zona, desde el área metropolitana de Monterrey, ¿no? Pensándolo, no sé, a lo mejor efectivamente en la zona de la cordillera, ¿no?, en los cañones, pero también en el río Santa Catarina, en Mitras. Mira, yo creo que hace un momento hablamos, aunque las introducciones de las invasiones biológicas pueden ser no intencionadas, lo común es que somos las personas las que favorecemos, somos el mecanismo de entrada a estas invasiones, ¿no? Entonces me parece que hay una parte importante por trabajar.
yo mencionaría algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de la Huasteca, en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, donde ahí hay una problemática importante por estas plantas ornamentales, las que les llamamos el calanchoe, que ahí tiene como varias especies. Sobre todo en invierno, que yo he visto que se adaptan mucho a las bajas temperaturas. Allí está identificado, es algo que me tocó trabajar, en donde, digamos, la introducción del calanchoe tiene que ver con los temazcales, como una cuestión de realización de este tipo de actividades, en donde las personas que tienen los temazcales asocian la presencia de estas plantas de calanchoe como, vamos a llamarle, como una protección espiritual a quienes están ahí, ¿no? Entonces, estamos hablando que la parte de la Huasteca tiene que ver con... Estamos hablando del eje central del río Santa Catarina. Entonces, por ejemplo, yo ahí veo necesario como una intervención informativa y de sensibilización del impacto que causa esta planta, digamos, con una mirada también de entendimiento y de respeto de quienes usan esta planta, pero sí estar al tanto por ejemplo, de que solamente se encuentre en los espacios donde se realiza esta actividad, ¿no? Y no se favorezca su dispersión intencionada a otras zonas, ¿no? Esta manera de sensibilizar me parece que puede tener equivalentes en otros casos. Ahorita tú señalabas el tema de los acuarios, ¿no? Pues o sea, históricamente aquí en la zona metropolitana la pérdida de especies, que estamos hablando incluso de endemismos, está asociada justo al tema de introducción, donde de manera intencionada se han liberado especies de acuario, ¿no? De todos tipos, de peces, plantas, caracoles, y ocasionan la extinción. O sea, estamos hablando de extinciones de, por ejemplo, el Plati Monterrey, que es muy conocido, el acosil nativo de aquí de la zona metropolitana de Monterrey, que tiene mucha relación directa con estas introducciones intencionadas, ¿no? Pues ustedes podemos ir a los parques recreativos de algunos ríos de la ciudad. O sea, por ejemplo, voy a mencionar dos casos. El Parque Lago, que está en el barrio Topo Chico, en el sector de San Bernabé, al poniente de Monterrey, donde ya no le llaman por su nombre, sino le dicen el Parque de los Patos, porque la gente ha liberado de manera intencionada patos domésticos, sí. Pero eso ocurre en el Parque Tolteca, en el río de la Silla de Guadalupe, en varias zonas, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí hay un enfoque que tiene que ser prioritario para la gestión de esta problemática. Somos las personas y hacia las personas nos tenemos que dirigir. ¿Qué propuestas tendrías? ¿No? Sí, más bien, quizá, sí, alguna propuesta, ¿no? Que se pueda generar para la sensibilización, ¿no? O cuál sería el mensaje correcto, a lo mejor, para la población en general. Esta respuesta te la daría, Jimena, como desde dos miradas. Una desde el marco de regulación, que me parece importante. Ese es uno, ¿no? O sea, es decir, los criterios por ejemplo, desde la Ley General del Equilibrio Ecológico o de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas, que marcan como la gestión de esta problemática, deberían de tener su réplica a nivel local, ¿sí? O sea, hablo, por ejemplo, si tú revisas la Ley Ambiental de Nuevo León, pues el tema de las especies exóticas invasoras no está incluido, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de la necesidad de una reforma legislativa que incluya, digamos, los lineamientos indispensables para la atención de esta problemática. Ese me parece fundamental, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de actos de buena voluntad o equivalentes que no, es decir, no hay una obligatoriedad de atender la problemática. Entonces, esa parte de regulación y legislativa me parece importante, porque enseguida tendría una réplica, o sea, es decir, tendría una réplica a nivel municipal, ¿sí? Donde si, por ejemplo, la Ley Ambiental de Nuevo León marca que se debe de atender la problemática por especies exóticas invasoras, en automático los reglamentos municipales de medio ambiente o de ecología o de desarrollo urbano estarían obligados a actualizarse para que ahí también se incluya, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un aspecto normativo que me parece importante. Y lo otro es como una reiteración de lo que ya comenté. O sea, me parece que la parte de visibilizar, la educación, la parte educativa son fundamentales, ¿no? Entonces, porque yo creo que cuando podamos, por ejemplo, las personas que somos profesionistas en los temas ambientales,
cuando podamos lograr que en la ciudadanía se tenga la claridad de qué es una especie exótica invasora, de cuál es el impacto que ocasiona y la pérdida que ello implica, me parece que con información suficiente y clara, certera, la población puede empezar a cambiar de manera progresiva como las conductas que favorecen la introducción, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad de los gobiernos, de las organizaciones que nos dedicamos a temas de medio ambiente, desde donde se puede como, yo diría que fortalecer, porque sé que ya hay, o sea, ya hay esfuerzos en la ciudad, ¿no? Fortalecer lo que ahorita se está trabajando. Bien, y en este sentido de fortalecer, ¿cómo se podrían fortalecer estos mecanismos, ya no solo de evaluación, sino también de control, ¿no? de las especies exóticas invasoras? Sí, mira, me parece que en los esfuerzos que ya están vigentes, por ejemplo, el que señalan ustedes del Parque Ecológico Chipinque, los de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, me parece que una de las limitantes que tiene es la parte económica. O sea, es decir, un programa de control de especies invasoras es costoso. O sea, estamos hablando de que tiene que ser de años, o sea, 5, 10, 15 años quizá, para tener resultados importantes. Claro. Y que requieren el respaldo económico, ¿no? Entonces, la parte presupuestal a mí me parece también prioritario, es decir, las intervenciones que se tienen que hacer, me parece que en mayor o menor grado, ya se conocen desde las instituciones públicas y desde algunos sectores de las organizaciones de la sociedad. Me parece que, por ejemplo, en las leyes de egresos, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de la ley de egresos para el 2024, desde el Estado y desde los ayuntamientos, sí se debería de tener, digamos, partidas presupuestales etiquetadas para este tema por el impacto que tienen en los ecosistemas, ¿no? Ese es como algo que yo creo que se tendría, y como en cualquier programa de manejo, de administración de espacios naturales, la parte económica es fundamental y creo que no existe de manera suficiente, ¿no? O los financiamientos vienen de otras áreas que no necesariamente vienen desde el dinero público. Claro, creo que tocas un punto bien importante, ¿no? La importancia de lo público, ¿no? En y de las instituciones públicas, ¿no? Y su labor dentro de la conservación, ¿no? De la biodiversidad y de áreas naturales protegidas, ¿no? En general. En ese sentido, y ya para casi terminar, este segundo episodio, ¿cómo se ve, ¿no? La sociedad civil, ¿no? en este tratar de impulsar, ¿no? De empujar estas iniciativas hacia gobierno, hacia las instituciones públicas, ¿no? Que si bien existen, ¿no? Ya iniciativas, ¿no? Pero ¿cómo tú lo ves? Sí. ¿Cuál es el camino, ¿no? Inclusive a seguir. Sí, mira, yo siento que el contexto vigente de la introducción de especies exóticas invasoras en los ecosistemas de la zona metropolitana de Monterrey, sobre todo, no está, digamos, completamente adoptado o aceptado desde diversos sectores de la sociedad civil, ¿no? Y por ende no hay como una exigencia o una demanda para que los gobiernos le den una atención adecuada. Ese creo que es lo que está vigente. Digamos, si uno habla desde muchas organizaciones o de colectividades, lo que buscan hacer es, y me parece bien, las campañas de limpieza por residuos sólidos urbanos o por basura, las actividades de plantación o de reforestación, alguien hace recorridos de interpretación o educativos. O sea, creo que estaría hablando de campos generales que desde la sociedad civil son como los que se apropian y se desarrollan y se busca que también el gobierno lo haga, ¿no? Pero nos daremos cuenta que pocos son los que hacen el trabajo de un manejo de las introducciones biológicas, ¿no? Entonces creo que esto es reflejo de lo que hablaba hace un momento, en donde pues el conocimiento es como un poco difuso todavía, ¿no? Yeah. O sea, hablando de que sí hay varios años de que está trabajando el tema, pero me parece que esa articulación con grupos de la sociedad que pueden impulsar o presionar o exigir cambios todavía no se da pues de una manera importante o consolidada. Y yo creo que también esa es una parte que se tendría que trabajar, ¿no?
Pero ¿cómo se va a dar? Pues justo con lo que señalaba. O sea, es decir, los procesos de información educativos o de sensibilización son los que poco a poco van a dar, como van a derivar o ocasionar que sectores informados o interesados de la sociedad en estos temas ambientales, pues levanten la mano y digan, ¿sabes qué? Fui al río La Silla y vi que hay una problemática por carrizo o por papiro o por un pez, el pez diablo que tiran de los acuarios, ¿no? Yo creo que por ahí ese es el escenario y me parece que los procesos que ya señalamos fortalecerían a que progresivamente se vaya dando un cambio. Gracias, Antonio. ¿Qué le dirías a la gente de a pie en torno al tema de especies exótico-invasoras? Que no sepa nada, absolutamente nada. Mira, que seamos, yo creo mucho en el respeto de la vida, ¿sí? A todas las formas de vida. Y tengo un convencimiento de ello. Entonces, que somos, o sea, por ejemplo, las personas tendemos a acompañarnos de una serie de especies de animales, como le creo, o animales no humanos, como alguien les llama, ¿no? O sea, hablo desde perros, gatos, pequeños roedores o plantas. Entonces es que tenemos que sernos responsables del cuidado de las mismas, ¿no? O sea, uno desde su bienestar, ¿sí? Porque estamos hablando de seres sintientes. Y eso implica, la responsabilidad implica, Jimena, de que no se salgan de nuestro entorno doméstico, ¿no? O sea, si nosotros tenemos seres vivos viviendo en nuestro entorno doméstico, allí deben de quedar, ¿no? Evitemos liberarlo a los ríos, ¿sí? A los bosques, a las montañas que estamos rodeados, porque justo de allí es donde viene este tema de las introducciones biológicas. Y haría énfasis como muy, muy, muy particular en las personas que viven cerca de las zonas de montaña, porque justo allí es donde se da este tipo de introducciones, ¿no? O sea, estoy hablando de prácticamente todas las montañas que están en la ciudad, que la mayoría, hablaría de un 95%, son espacios naturales protegidos, pues que tengamos la conciencia de la importancia de estos espacios y de que si vivo cerca de una montaña o de un río, debo de evitar al máximo que cualquier planta o animal se vaya a esas zonas, ¿no? Porque ese es el camino de entrada uno de los caminos principales para la introducción de especies aquí en la ciudad. Creo que eso es importante. Por eso cada quien para su casa, amigos, amigas, amigues. Y pues finalmente, y era la pregunta que te quería hacer desde un principio, independientemente de que sea exótico invasora la especie, o que sepas de un caso, ¿no?, que es exótico invasora, ¿cuál es la especie que más te gusta? A mí me gustan, mira, por ejemplo, desde los bosques, los ahuehuetes o sabinos, ese es uno, ¿no? Desde la fauna me gustan los jaguares, me parece, sabemos que están como ya casi acercándose a la zona metropolitana otra vez, ¿no? Serían dos de los que más me gustan, ¿no? Pero hay más, pero esos son los dos principales. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Y pues esto fue una vez más un podcast a través de Montaña Digital, de la reserva que es ahora el Parque Ecológico Chipinque. Y pues nos vemos para la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden escuchar este podcast en Spotify y también descargarlo en archive.org. Y también, finalmente, yo soy Jimena. Estuvimos aquí acompañándonos. Nos estuvo acompañando aquí Antonio y Hernández de Pronatura Noreste. Y pues muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Montaña Digital. Chipinque, la montaña te llama.